Hola, bienvenidos a este primer episodio de la serie de podcast Al Aire con Víctor y tengo el placer de presentarles a uno de mis amigos, a uno de mis hermanos que vivimos en el concurso de oratoria exactamente aquí y bueno, un placer presentarte, Alejandro Cetina. ¿Qué tal estás? Muchas gracias, Víctor. Yo estoy excelente, muy honrado de poder estar aquí contigo, emocionado por hablar y conversar contigo de un montón de cosas, algunas más importantes que otras. Por supuesto. Para el acontecer global. No, yo también estoy súper feliz de tenerte acá en este primer episodio y me gustaría que te presentaras para ese minúsculo porcentaje de personas que no te conocen. ¿Quién es Alejandro Cetina? Bueno, mira, Alejandro Cetina soy yo. Yo me llamo Alejandro, mucho gusto a todos. Tengo 17 años, curso el último año del colegio. No sé, me apasiona dar mi opinión, el debate, la política, la oratoria, todo lo que tenga que ver con pararse, dar un discurso, decir lo que uno piensa. Claro. Me parece que es una destreza muy importante. De hecho, esa fue la forma en la que nosotros nos conocimos. Porque es correcto, sí. Nosotros no nos conocimos en el concurso nacional de oratoria. Para los que no sabían eso, nosotros nos conocimos gracias a debate. Exactamente. Nosotros, creo que fue en enero del 2020, que bueno, yo te pude conocer. Tú dices que me recuerdas desde antes. Sí, yo te recuerdo no sé en qué punto. Pero bueno, nosotros gracias a eso nos conocimos y qué bueno que haya sido el debate, la oportunidad para conocernos. Y creo que eso es una parte muy importante de lo que es la juventud, ¿no? Debatir, dar opiniones. Exactamente. Y definitivamente eso enorgullece. A ver, Alejandro, ¿qué, además del concurso nacional de oratoria, que fuiste el ganador en el 2021 y bueno, hace 3-4 meses que estuvimos en este mismo hotel, en el Hampton by Hilton, ¿qué ha sido de tu vida luego de ese concurso? Bueno, mira, el concurso, y eso que tengo que darle muchas gracias al concurso pues por haberme cambiado la vida, ha sido muy bonito el hecho de nosotros poder realizar trabajo fuera del concurso que tenga que ver con él, porque al final del día el concurso termina el 21 de noviembre, que es la final, pero todas las experiencias siguen después de eso. El poder pues también conocer muchas otras personas, tener muchas experiencias que tienen que ver con estar en lugares, hablar con gente, ser la voz de la juventud, que este es el objetivo. Y que es muy importante. Exactamente, es muy, muy importante. Y por eso me parece que mi vida después del concurso nacional de oratoria ha sido muy eventual. Muchas cosas que he tenido que hacer, pero que sin duda no me arrepiento de ninguna porque todas han sido maravillosas. Claro, por supuesto. ¿Y te ha gustado la fama? Por supuesto. No, muy bien eso. Y ahora, hay un tema muy importante que me encantaría ya entrar directamente porque creo que es muy importante, ¿no? Es muy importante el tema del conflicto en Ucrania. Sí. Y creo que a nosotros que nos apasiona todo este tema de las relaciones internacionales, que incluso nosotros debatimos un conflicto que fue, bueno, tú me moderaste en un debate que fue el conflicto de Azerbaiyán con Armenia. Y este conflicto ahora se impone con mucho más fuerza. Y es la parte de lo que está pasando en Ucrania, una invasión. Para mí no es una guerra, porque una guerra es cuando se enfrentan y hay un conflicto, todavía no hemos llegado a eso. Creo que más bien Ucrania se está defendiendo. ¿Opinas eso? Opino exactamente igual, porque al final del día la guerra es cuando dos personas quieren lo mismo y se pelean por eso. Pero ahora no. Lo que está pasando es que pues Ucrania está defendiendo su soberanía, Rusia está intentando entrar bajo unos argumentos que desde el punto ruso tienen sentido, desde el punto ucraniano no. Básicamente es un desacuerdo muy grande que ha llevado a que Rusia entre. Yo no lo llamaría un desacuerdo como tal, es el sentido de la palabra es invasión, es total sentido de la palabra, la invasión va en contra del derecho internacional, todo lo que tú quieras. Pero, o sea... Y que parece absurdo desde un punto de vista en el que nosotros estamos recuperándonos de una pandemia. Y creo que yo justamente comenté hace unos meses, cuando estaba comenzando todo este conflicto, que casualmente tú me respondiste una historia en Instagram, que fue, o sea, me parece tan absurdo que en medio de una recuperación económica, una recuperación de una crisis de la pandemia, venga un conflicto como este. Por supuesto, yo no entiendo cuál es el punto de hacerlo, en general, pero cuál es el punto de hacerlo ahorita, en el punto en el que Ucrania está ahora recibiendo muchas cosas de otras personas que no necesariamente son aliados o que quieren o que tienen intereses, simplemente es ayuda, y Rusia está cada vez más hundiéndose en un mundo o en una piscina de inflación, déficit económico, que no lo tenían antes, incluso con la pandemia, y ahora les viene a llegar. O sea, y es también, para nada que justificamos que haya un conflicto, incluso en una época de bonanza o de esplendor, pero igual estamos en un momento en el que, incluso Estados Unidos está en una hiperinflación, y eso es lo que vamos a hablar un poquito más adelante, pero es tan
absurdo lo que está pasando, que bueno, a mí me parece también algo que no tiene cabeza. O sea, no estoy buscando un sentido desde hace unos días y no lo encuentro. Ahora, hay un tema también importante y es Estados Unidos y la Unión Europea en todo este conflicto, ¿no? Sabemos que Estados Unidos está cooperando económicamente y militar con Ucrania, correcto, igual que la Unión Europea, a pesar de que no lo quieren aceptar en la OTAN, a pesar de que no se quiere aceptar eso también me parece un poco egoísta, un poco fuera de lugar, pero claro, sí, ahorita te cuento de eso. Sí, porque, o sea, al final, si estamos hablando de que tú lo quieres ayudar económicamente, lo quieres ayudar militarmente, porque se le estaban dando drones, que hace unos días, vi una noticia de que Estados Unidos mandó drones hacia Ucrania, y me parece absurdo que esté pasando todo esto y que no esté Ucrania dentro de la OTAN, porque ya, ¿qué le falta? Definitivamente, lo único que le falta es el papel que Exacto, dice somos de la OTAN. Al final del día, esto es una formalidad burocrática del derecho internacional que yo no la entiendo todavía. Ucrania ha querido entrar a la OTAN desde hace mucho rato y no han querido aceptarlos, y ahora se están haciendo las buenas personas. También me parece un poco hipócrita por parte de estos países el hecho de que antes no, pero ahora sí te vamos a ayudar. Eso no es así. O sea, si tú los vas a ayudar, los ayudas desde antes, independientemente si ellos necesitan o no entrar, los ayudas. Exacto. Y al final del día, Ucrania necesita de esta protección porque Rusia es una potencia gigante. No hay manera Exacto, de que tú puedas invadir a Rusia como estás invadiendo Ucrania, porque no te caben. O sea, exactamente. O sea, no te y ahí viene otro punto muy esencial, que es la zona de exclusión aérea, ¿no? Porque ese es uno de las soluciones que se le ve al conflicto, de las soluciones, porque la verdad no me parece una solución. Vamos a hablar un poquito de eso. Pero primero entrar a detalle qué es una zona de exclusión aérea, porque sale a relucir esto después de un conflicto, dentro del conflicto, ¿no? Lo que yo estoy investigando es que la zona de exclusión aérea es cuando un país tercero al conflicto, puede ser Estados Unidos, puede ser un país de la Unión Europea, blinda la zona aérea de un país para que ningún avión pueda entrar militar o comercial a esa zona, ¿verdad? Creo que tenemos entendido. Eso es exactamente lo que es la ICAO, que es la organización, la entidad internacional que lo regula. Así lo define como una zona en donde un tercero no puede entrar por ningún motivo, ya sea por guerra o por un riesgo de la seguridad pública. Y hay dos maneras, ¿no? Hay dos maneras de que eso pase. Uno, cuando el país que está siendo afectado lo permite, y otra es cuando no lo permite. Estamos viendo un caso en el que Ucrania lo pide, lo solicita incluso. Pero si esto llega a pasar, es un conflicto que va a escalar a una guerra. Sí. O sea, porque entraría, creo que el más apto para hacer este tipo de medidas es Estados Unidos o la Unión Europea, ¿no? Y estamos hablando de que si eso llega a pasar, es que Estados Unidos defienda todo el espacio aéreo de Ucrania, y si Rusia manda un avión, Estados Unidos lo tiene que derribar. Estamos en... Sí, o sea, al final del día esto es una medida muy drástica que eventualmente va a tener que ser tomada, porque yo estoy sintiendo que en estos momentos estamos viviendo una guerra de papel. Te voy a decir por qué una guerra de papel, o una invasión de papel si lo quieres ver así. Porque sí, están pasando muchas cosas, han habido muchas muertes, pero no se está llegando a nada, simplemente se está bombardeando para ver cuánto aguantan. Exacto. Entonces, al final del día, ellos pueden aguantar todo lo que necesiten si le siguen mandando cosas, y no va a quedar en nada. Exacto. Eventualmente Rusia no va a tener dinero suficiente para mandar conflicto como Afganistán o los otros que hemos visto. Irak, como la guerra del Golfo, como lo que sea. Se les va a acabar el dinero a Rusia, no van a poder seguir y van a dejar a Ucrania destrozados, sí, pero ¿a qué costo? Van a quedar sin nada. ¿A qué costo y a qué beneficio? Que es el punto. Y eso me parece muy interesante porque activar una zona de exclusión aérea sería activar una guerra mundial. Correcto. Porque ahí estamos hablando de que Rusia no va a dejar que Estados Unidos venga y le tumbe un avión de esos, ¿no? Entonces, creo que es una medida bien importante analizarla, que como tú dices puede llegar a pasar en los próximos días, sí, cuando ya Estados Unidos no aguante más y tenga que intervenir. Y ahí hay otro punto, la intervención que ya se está dando por parte de otros países en Europa. Creo que Estados Unidos, hace poco lo estuve viendo en las noticias, le pedía a la fuerza militar de Polonia que se diera unos aviones de ellos, y que a cambio Estados Unidos le iba a dar a las fuerzas de Polonia a unos aviones más modernos, pero que le diera lo que tuviese ahorita mismo a Ucrania. Claro. Y Vladimir Putin sí lo advirtió desde un inicio, donde llegue a haber una fuerza militar de otro país dentro del conflicto, él va a tomar las últimas consecuencias en ese conflicto. O sea, creo que estamos hablando de que eso puede llegar a pasar en cualquier momento. Sí. Si Polonia hace ese tipo de medidas. Definitivamente. Putin tiene muchas cosas que nosotros no sabemos y que nos debería preocupar. Por ejemplo, hace poco leí que el arsenal nuclear de Rusia es muchísimo más grande de lo que nosotros lo estimamos. Mucho más grande que el de Estados Unidos incluso. Sí, y eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado, porque al final del día
la estrategia nuclear de un país es tan confidencial como lo pueden ser sus estrategias de ataque. Entonces, si no se pone una repercusión directa que no vaya al golpe o no vaya a herir a alguien, probablemente sí esto puede llegar a pasar. O sea, me refiero a el no herir a alguien o un golpe certero. Me refiero a que una sanción que no necesariamente tiene que ser bélica, pues puede ser económica, puede ser diplomática, porque al final del día sí ayudan. Ahora Rusia está en un estado como yo me lo imagino, como en los estados de hiperinflación en el 2008, como Zimbabue, que llegó a ser ridículamente baja la valorización de la moneda. Es lo mismo en Rusia, es exactamente lo mismo lo que está pasando ahora, pero con un ojo internacional muchísimo más crítico. Entonces, exactamente. Yo también me pongo a pensar en qué es lo que va a pasar de aquí a 5 años, cómo va a quedar visto Rusia, porque ahora la gente sabe lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con Alemania, pero Alemania es una potencia mundial porque al final del día arregló sus errores. Exactamente. Pero ¿qué vamos a hacer de Rusia? Exacto. Entonces el punto está en que ya Rusia tiene una percepción a nivel mundial que nadie se las quita. Por más que ellos quieran decir que tienen toda la razón, por más que Rusia quiera decir, oye, yo lo invadí por esta razón porque son unos, creo que habían dicho neonazis, sí, habían mencionado la palabra neonazis, que son los líderes de Ucrania. Por más que ellos quieran tener razón, lastimosamente la percepción mundial no se las va a quitar nadie. O sea, tú y yo podemos entender las razones de Rusia, pero vamos a decir, él no tenía que hacer eso. Entonces, al final, eso es lo que va a quedar en el mundo. Una imagen peor de la que tenía, porque ya venía con una imagen bastante dañadita, ¿no? No vamos a decir que no. Ya venía con una imagen de apoyar incluso a grupos extremistas en África, extremistas también en Asia, o sea, en el Medio Oriente. Y que al final eso como que va a ser mucho más compleja la recuperación que quiera hacer en algún punto en comparación con lo que hizo Alemania. Ahora, ya hemos hablado de que no está justificado y que el futuro va a ser incierto. Pero viene a colación un país muy importante dentro del conflicto porque antes de que eso pasara nadie lo tenía en la vista. Incluso era un enemigo de Estados Unidos. Sí. Venezuela, Venezuelita. Entra en la mira y en el ojo de Estados Unidos y es bien importante reconocer que es una estrategia. Por supuesto que es una estrategia. Es una estrategia de Estados Unidos para beneficiar a Estados Unidos y que aparta todos los errores que ha hecho Venezuela. No Venezuela, el gobierno de Venezuela. Mira, por más de que yo esté en desacuerdo con el 85 o el 90% de las acciones del gobierno de Estados Unidos, porque no me parece que estén haciendo un buen trabajo, yo siento que esto que están haciendo es agarrarle a Putin por donde le duele, por donde más le duele, que es por el lado de sus estados satélite. Venezuela es un estado satélite de Rusia desde hace casi 20 años y desde el momento en el que Estados Unidos empezó a decirle a Maduro, te vamos a perdonar todo, ya Putin, pero ¿cómo así si antes no lo querías? Pero ahora la necesidad, y eso es algo bien importante, que al final las relaciones de conveniencia y de necesidad están a la orden del día siempre. Exactamente. Si Estados Unidos quiere entrarle a Venezuela porque le conviene, le va a entrar y ya. Claro. O sea, e incluso una de las condiciones porque vamos a ser sinceros, lo que quiere Estados Unidos de Venezuela es petróleo. Por supuesto. Eso es lo que quiere. Y lastimosamente una de las condiciones que le da a Estados Unidos para entablar esas relaciones económicas y lo demás es que ellos pueden liberar al testaferro de Maduro, que fue acusado hace unos meses de muchísimos crímenes y que Estados Unidos lo tiene incluso condenado. Pero le dijo, vamos a hacer algo, te perdono esa parte, te lo libero, pero tú a cambio me das lo que yo quiero, ¿no? Entonces me parece algo como que contradictorio con el lema de justicia internacional que quiere transmitir a Estados Unidos. Por supuesto, o sea, están haciendo una estrategia que en papel parece buena porque al final es una estrategia de conveniencia y todo, pero ¿a qué costo? Como decías tú, ¿a qué costo están dando su credibilidad de la justicia internacional? O sea, nosotros tenemos a presos políticos panameños en Estados Unidos, de mi país hay guatemaltecos en Estados Unidos que están presos, pero no lo hacen con ellos porque no pueden sacarles nada a cambio. Y eso es interesante porque al final del día la relación de conveniencia tiene su base en lo que Estados Unidos puede recibir. O sea, el petróleo es el oro negro y siempre lo han dicho y ahora nunca ha estado dicho mejor que el oro negro ahora puede estar a $7 por galón en Estados Unidos, que es exorbitantemente alto. Exacto. Aquí en Panamá no hemos llegado. Aquí en Panamá, ahora que revisé, está a 1.15 el litro, pero sigue siendo muy alto. Exacto. Y puede subir esta semana que viene, viernes creo que puede subir. Aquí en Panamá cada quincena sube el precio o baja. Bueno, puede haber un cambio muy definitivamente importante. Ahora lo menos probable es que baje, va a seguir subiendo. Exactamente, es muy probable que pase. Y yo veía una foto que vi que hace un año estaba a 40 centavos el litro.
el hecho de que haya subido 70 centavos nos da una clara imagen de que lo que sucede en el mundo puede impactar a lo que pasa a nosotros. Y entonces ahí viene la parte más importante, el papel de Panamá en este conflicto. Porque a pesar de que sí, tenemos que mantener una neutralidad por el canal de Panamá, pero oye, la neutralidad que estamos manteniendo nos está afectando también. Sí, por supuesto. Porque los precios del combustible, la neutralidad no lo paga. Entonces, claro, nosotros como Estado panameño, nosotros no podemos intervenir en el conflicto en cuanto a guerras o militarmente hablando, ni económicamente, porque no podemos aportar económicamente al conflicto, como lo está haciendo Estados Unidos o Europa. Pero sí tenemos un papel muy importante de mediador. Definitivamente. De mediador o buscar algún tipo de solución ante ese conflicto. O sea, ¿qué opinas de eso? ¿Hay alguna solución que puede poner Panamá en todo esto? Definitivamente Panamá es otro de los 190 países que no tienen nada que ver con el conflicto, porque los 3 países que sí son Ucrania, Rusia y Estados Unidos. Esos son los 3 que sí tienen que ver. Exactamente. Todos los demás no tienen que ver, pero Panamá es algo bien especial, porque la neutralidad del canal de Panamá es tanta que no le puedes prohibir el paso a ningún buque que tú no quieras. O sea, tú lo tienes que dejar pasar. Que eso puede cambiar. Definitivamente. En una guerra mundial eso puede cambiar. Definitivamente Estados Unidos lo puede bloquear. Porque Estados Unidos tiene la prioridad. Sin embargo, mientras eso no suceda, Panamá tiene que mantenerse neutral. Sin embargo, lo que a mí sí me gustaría ver de Panamá son acciones, porque me parece que están muy relajados a la hora de ver que el combustible está subiendo y subiendo y subiendo. Exacto. Nuestros homólogos en América Latina han empezado a establecer planes de contingencia para reducir el impuesto, para hacer una deducción o para hacer una devolución de cierto pago, como El Salvador o como Costa Rica, por ejemplo. Me parece que, a pesar de que es una solución a corto plazo, alivia un poco esta maravilla, que podemos decirle así, es una maravilla, claro, del petróleo. Exactamente. Porque es una maravilla por el simple hecho de que mueve tantas cosas, que es una maravilla, pero también puede ser una pesadilla. O sea, mueve tantas cosas que incluso puede ser el detonante de una guerra mundial. Exactamente. El petróleo puede ser el detonante de una guerra mundial, efectivamente. Y también el petróleo tiene la capacidad de unir y perdonar crímenes, como lo está haciendo en Venezuela, como lo hizo con el gobierno de Venezuela. ¿Quién sabe cuántas cosas más? Porque estamos hablando del petróleo de Venezuela, pero acordémonos que el petróleo también hubo en Irak con Saddam Hussein, también hubo petróleo y hay petróleo en tantos lados, y quién sabe cuántas cosas ha perdonado Estados Unidos. Exacto, y creo que es un punto también importante como Estado panameño, que si bien es cierto dependemos del petróleo, es una dependencia gigantesca del petróleo, pero somos uno de los países en nuestra región, que es Centroamérica, que más producimos electricidad. Exacto. E incluso vendemos a los países vecinos. Y es muy importante ver el hecho de que ya estamos en una era en la que hay carros eléctricos. ¿Puede Panamá entonces establecer una línea de ruta clara, pero clara en todo el sentido de la palabra, en que no solamente sean carros eléctricos, sino las dependencias que se tenga con el petróleo en las empresas, en las industrias, se convierta a eléctrica y seamos uno de los países pioneros en la región utilizando energía? Definitivamente la ley 172, que es la que presentó el diputado Edison Brose, de la ley de movilidad eléctrica, es una excelente iniciativa, porque ahora los carros eléctricos se siguen viendo como carros para millonarios, carros para los que tienen dinero, porque al final del día solamente hay 6 o 7 modelos de carros eléctricos aquí, el más barato teniendo un valor de aproximadamente $25,000. O sea, es muy caro. Y creo que incluso hace poco llegó una marca, no recuerdo la marca muy bien, que tiene carros baratísimos. O sea, $10,000 creo que es, ¿no? O sea, baratísimos me refiero no a un precio de ganga, pero sí a un precio comparado con los otros, ¿no? Es muy bajito, claro, definitivamente. Estos todavía les hacen falta, la marca se llama Electron, todavía les hace falta regularizarse en el mercado, pero sí, o sea, sí se puede. Y Panamá con ese tipo de leyes puede atraer más empresas. Exactamente, la inversión extranjera que puede tener es maravillosa, y a mí me parece que en un mundo donde hay problemas, lo que deben sobrar son soluciones. Exacto. Y si el petróleo está subiendo y subiendo y subiendo, hay que pasarse a algo que nosotros tenemos en abundancia y que le vendemos a otros países. Definitivamente no es algo fácil, porque la dependencia del petróleo aquí en Panamá es mucha, pero sí se puede iniciar el paso con esta ley, que me parece que es excelente, para que cada vez sea más fácil adquirir un carro eléctrico. Porque al final nosotros vivimos del agua. El agua para el canal, el agua para la electricidad. Nosotros hacemos la electricidad en hidroeléctricas. Y el hecho de que cada vez pueda hacerse más fácil comprar un carro eléctrico nos puede dar que esa dependencia que nosotros tenemos del petróleo pueda irse disipando. Nunca se va a perder, porque la dependencia del petróleo es imposible que se pierda a un corto o mediano plazo. Alejandro, hay otro tema muy importante, y ya pasando de la guerra, de todo este conflicto que ha sucedido,
hay otro tema muy importante y es la inflación en Estados Unidos, que tenemos que prestarle atención porque nosotros somos un país, Panamá es un país dependiente del dólar, o sea que está muy conectado con esto. Y primero hay que explicarles a las personas qué es una inflación y qué está viviendo. Por supuesto. Estados Unidos. Al final Estados Unidos es la potencia mundial que ha tenido el orden económico desde siempre, pero la inflación que está viviendo Estados Unidos, o sea, a raíz de las acciones del gobierno, a raíz de todo del alza en el precio de los productos y todo esto, es algo que no hemos visto desde probablemente la caída de Wall Street en el 2008. O sea, es un problema muy grande que ha estado afectando a la población a unos niveles que no son sanos. Exacto. Para la inflación. Panamá tiene una inflación muy estable, pero por esto quizá pueda incluso fluctuar hasta un poco más. No, sí, por supuesto. Y es el tema también de que uno de las causantes de esta inflación ha sido la pandemia. Sí. Y lo segundo, la crisis de los contenedores que fue a final de este año, del 2021, sí, más o menos. Y ahora se incrementa todo el tema del petróleo porque el petróleo ha afectado también la logística. Correcto. Y entonces esto ha hecho de que la logística, por ejemplo, ahora esas rutas que venían de Asia a Europa y que pasaban de manera terrestre por Rusia ya no pasan, o por Ucrania ya no pasan. Y también el alza del combustible por todo este tema del conflicto ha hecho de que los aviones o los barcos que utilizan el petróleo para transportarse también tengan que costear muchísimo más en lo que es el tema de movilización, ¿no? Exactamente. Entonces, al final los precios suben. Sí. Y al momento de que suben los precios, la moneda, las personas también tienen la necesidad de buscar préstamos para poder suplir sus necesidades. Las personas usan mucho lo que es la tarjeta de crédito, los préstamos personales, hipotecas también, porque ya hay personas que incluso en este tipo de crisis tienen que vender sus casas y buscarse otras. Y creo que esto ha hecho de que también la moneda haya demasiado dinero, ¿no? Lo que provoca demasiado dinero en deudas, lo que provoca una inflación, ¿no? Entonces, creo que esto funciona así como un objeto de colección. Entre más objetos de colecciones haya, menos es el precio que cuesta, ¿no? Y entre menos objetos, más es el precio. Entonces, así mismo funciona el dólar. Ahora, ¿qué repercusiones podríamos tener aquí en Panamá? Bueno, o sea, porque suben las tasas de los intereses de los préstamos en Estados Unidos. Acá también van a subir. Por supuesto, naturalmente, como el objeto de colección, si encuentran un pozo con otros 1000 objetos, ese objeto va a valer 1000 veces menos. Exacto. Y esto es precisamente lo que está pasando, porque al necesitarse tanta liquidez, se está dispersando el dinero. Exacto. Y está perdiendo su valor porque están haciendo cada vez más y más. Acabo de revisar y se está haciendo una nueva emisión de dólares que probablemente incremente la inflación e incrementen las tasas de interés, como estabas mencionando. Exacto. Esto es otro tema. O sea, van separados, juntos pero separados, porque las tasas de interés en estos momentos están subiendo porque hay menos confianza en que todo puede seguir saliendo bien. Exactamente. Entre menos confianza haya en un país, entre menos grado de inversión tengan, entre menos confianza en la estabilidad económica y política pueda tener, van a subir las tasas de intereses porque los bancos están asumiendo un mayor riesgo a una mayor recompensa en todo caso que sí suceda. Y ahí viene el tema también de la inversión en Panamá, porque muchos de los inversionistas que ahora quieren venir a Panamá o a cualquier país de Latinoamérica, por lo general tienen que pedir préstamos en Estados Unidos. Definitivamente. Y si los intereses suben, exacto, y si los intereses suben de esos préstamos, la inversión aquí en Panamá va a ser menor. Sí. Porque menos inversionistas van a querer pedir préstamos en Estados Unidos para invertir en Latinoamérica. Correcto. Por el riesgo que va a ocurrir con este tema de la inflación. Sí. Entonces es muy importante ver eso porque nos va a afectar directamente. Correcto. A pesar de que esté pasando en Estados Unidos, nos va a afectar a nosotros y va a pasar en Europa. Se habla de que en Europa puede que sea en los meses siguientes o incluso en las semanas siguientes y que tenemos que tener mucho cuidado con eso, Alejandro. Sí, claro, por supuesto. Al final es el riesgo que hay que tomar y hay que también aceptar que las consecuencias mundiales no permiten que sea diferente. Exacto. Y entonces, ahora, con ese mismo punto, hay que tomar mucho en cuenta de que aquí en Panamá las tasas están subiendo, van a subir, sí. Y que eso también va a acarrear a que las personas también van a querer adquirir préstamos. Sí, porque las personas necesitan suplir sus necesidades. Y si suben esas tasas de intereses, vamos a ver en riesgo. Sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado y creo que podríamos dar un mensaje a esos préstamos que se van a adquirir. Exactamente. Porque van a subir las tasas de intereses y eso es súper importante tomarlo en cuenta. Ahora, pasando a un tema muy importante también en la política panameña, y es el proyecto de ley número 776. Correcto. ¿Qué está pasando con eso, Alejandro? Bueno, el proyecto de ley 776 que modifica el Código Electoral y habla sobre el fuero electoral y ciertas otras cosas que ahora mismo están muy candentes aquí en la capital y en todo el país. Sí.
es una polémica muy grande que se ha armado por ciertos artículos que dan cierto poder a ciertas personas que no necesariamente es lo que nosotros estamos buscando en estos momentos. Así que es algo complicado. Muy complicado. Que incluso yo estuve viendo un debate en estos días en el canal de la Asamblea y fue tan fogoso el debate que ni siquiera se fue por el punto del mismo proyecto, sino es que entró el tema personal. Sí. O sea, hubo un tirijala entre los diputados y me dio como bastante... No. Cuando no, exactamente, ¿no? Pero me dio mucha curiosidad de que es un tema que genera mucho conflicto. Sí. Porque si bien es cierto, mira, yo pienso y soy fiel creyente de que los diputados deberían tener una autonomía en cuanto al voto y en cuanto a las decisiones que tienen en la asamblea, ¿no? Creo que eso es muy importante porque al final, si yo estoy ligado a lo que quiere mi partido, tengo que votar en bloque, ¿no? El partido tiene que votar en bloque y esto hace de que hay algunos diputados que en su circuito esa ley no les conviene y lastimosamente tienen que votar porque si no se les va a hacer su revocatoria, ¿no? Exactamente. Entonces creo que el concepto está bien. Ahora, el concepto del proyecto de ley, pero lastimosamente no se le da el poder a la ciudadanía, ¿no? Y eso es lo que limita también la capacidad de que los diputados tengan como ese riesgo, ¿no? De que si no estás haciendo las cosas bien te sacas. Entonces, creo que es muy importante para la democracia eso y me da también curiosidad que, por ejemplo, el tema del diputado Juan Diego Vázquez. Sí, ese fue bien interesante. Fue un ataque muy fuerte, ¿no? Que recibió Juan Diego Vázquez por esa parte. Pero me parece que lo que él mencionaba sí es cierto. O sea, está bueno el concepto. Sin embargo, hay que darle el poder a la ciudadanía. Exacto. El ciudadano tiene que tener el poder de decidir si su diputado está haciendo o no un buen trabajo. No tienen por qué ser los partidos políticos, porque ahí entran muchos los intereses personales. Al final del día, los partidos políticos están hechos de intereses personales. Porque tú creas un partido para que te beneficie a ti o para que beneficie a un grupo de personas. Y si no te beneficia, ya lo puedes sacar o ya puedes hacer movimientos. Así que sí siento que para que sea más transparente tiene que ser... Pero lo atacaron horrible. Lo atacaron horrible. Como atacaron a un diputado que la verdad a mí me parece que está haciendo un buen trabajo. Simplemente lo que él hizo fue mencionar la parte de la ciudadanía. Yo no estoy a favor de que se glorifiquen a diputados por hacer bien su trabajo. Exacto. Porque si un diputado hace bien su trabajo, ok, se hizo bien. Lo malo es que aquí en Panamá vemos a un diputado que hace su trabajo bien como un ídolo, porque no necesariamente todos lo hacen bien. Entonces, ahora yo pienso, y es mi opinión desde siempre, que nosotros no tenemos que glorificar a un diputado por hacer el trabajo que le estamos pagando, o sea, por el que le estamos pagando, no. Así no definitivamente, o sea, es cuestión de cumplir con el trabajo que se le está proponiendo y a seguir adelante, ¿no? Entonces, creo que es bien importante ese tema de que hay que verlo, ya se aprobó en tercer debate, hay que ver qué dice el presidente de la República, que es el que tiene el poder, y en caso tal de que eso llegue a pasar, y hay muchos comentarios que dicen que es inconstitucional ese proyecto de ley. Sí, de hecho la bancada presentó un recurso. Exactamente, la bancada independiente, y creo que también hubo un proyecto de minoría, creo que es, que se le menciona. Entonces hay que ver esa parte, porque si llega a ser inconstitucional, definitivamente la Corte Suprema de Justicia, que es el último poder que tiene que ver el proyecto de ley, tendría que hacer algo entonces. Exactamente. Si es inconstitucional. Bueno, eso lo tenemos que verlo. Pero el concepto está bien, solamente sería agregar el artículo, o sea, agregar en el artículo que la ciudadanía tenga ese poder. Exactamente. Pero eso limita la Constitución también. Limita la Constitución y limita ciertos intereses que pueden llegar a tener otras personas. Exactamente. Entonces, eso es un tema bastante complicado. Correcto. Que creo que lo tienen que ver los temas más a nivel de la Corte Suprema, que es el que tiene que ver eso. Y vamos a ver qué dice el presidente en cuanto a la sanción de esta nueva ley. Muy bien. Ahora, viene el último tema, ¿no? A ver. El deporte. Ay. El deporte, y creo que ya estamos a punto de ver si Panamá pasa o no al Mundial. Ya en este mes se define. Sí. O sea, creo que el próximo juego de Panamá versus Honduras es crucial, es clave. Porque... No, los tres juegos que vienen contra Canadá, contra Estados Unidos y contra Honduras son cruciales. Exacto. Porque todos los puntos cuentan, y en especial ahora que la pelea está muy fuerte. Se puede llegar al tercer lugar todavía, es muy difícil porque los tres son fuertes. Son fuertes. Y Canadá clasificó. Canadá clasificó, tiene asegurado el repechaje, quizá no clasificó, pero el repechaje sí lo tiene, pero por supuesto que clasificó. Claro, y exacto, debe pasar. También. Sí, y ahora hay que apuntarle a México. A México, exactamente, y que fue un juego muy reñido el último que tuvimos contra México. Yo me voy a reservar mis opiniones respecto a eso. No, que va. O sea, yo pienso que Panamá debe ganarle a Honduras. Sí. Y sumar todos los puntos que se pueda. Contra Canadá, quizás, y quiero ser bien objetivo con esto, quizás no le ganemos a Canadá, pero un empate
Yo de hecho difiero. Yo pienso que como va a ser el último partido aquí en el Rommel, va a ser mucho más fácil que le ganemos a Canadá que le ganemos a Estados Unidos en Estados Unidos. Que así sea definitivamente. Pero, o sea, sumar la mayoría de puntos y en el peor de los casos, quedarnos con un empate. Exactamente. O sea, no perder. Pero de que se puede. Se puede. Definitivamente se puede. Así es que bueno, vamos a ver qué nos trae ese juego de Panamá versus Honduras. Creo que el Bolillo Gómez va a estar dirigiendo, así que vamos a ver ese choque de ex técnicos y el técnico actual, que me parece que está haciendo muy buen trabajo. Excelente trabajo europeo. Así es que bueno, este ha sido el primer podcast en el que hablamos diferentes temas y van a venir otros podcasts hablando sobre otros temas de actualidad internacional y nacional. Y bueno, también hablando sobre la de los invitados. Alejandro, ¿qué te ha parecido? No, me parece que es una excelente iniciativa. Muchas gracias a ti, Víctor, porque hablar entre jóvenes sobre cosas muy grandes que a veces nos dicen que nosotros somos jóvenes y que no tenemos por qué estar hablando de esto, pero el futuro lo tenemos nosotros en nuestras manos y lo tenemos hoy también. El futuro es hoy. Por exactamente eso es que este podcast está haciéndose realidad. Gracias, porque los pelados tenemos una opinión y que debe contar, debe valer esa opinión. Entonces, van a seguir haciendo ese podcast sobre esto y esperemos contar con su apoyo para seguir adelante. Quizás en algún otro podcast te podremos tener acá. Aquí yo a la orden siempre cuando lo necesiten. Excelente, Alejandro. Muchas gracias por todo y bueno, vamos a ver qué nos depara el futuro.